Hola, ¿qué tal, Cristian? Hola, Carlos. Bien, mi nombre es Emerson Daniel Torres Aduna y el tema que elegí para la exposición de la clase de Administración de Riesgos Financieros es la estimación de matrices de transición de Markov utilizando proporciones de datos, esto como una aplicación a riesgo de crédito. Antes de adentrarnos en dicho método para la estimación de matrices, me gustaría recalcar la importancia que ha tenido el riesgo de crédito, especialmente en eventos como son las crisis económicas. La experiencia de estas crisis en numerosos países nos ha demostrado la estrecha relación que existe con el riesgo de crédito, es decir, una mala administración, una mala gestión de este riesgo y pues obviamente las consecuencias de estos eventos catastróficos. Un ejemplo de esto se encuentra en la película The Big Short, en la que se otorgan créditos sin considerar la alta probabilidad que podían tener las personas de incumplir con sus obligaciones, es decir, la alta probabilidad que existía de que estas personas no pagaran dicho crédito hipotecario. Y bueno, vamos a iniciar a explicar el método de matrices de transición. Para entender, primero es necesario saber qué es una matriz de transición y qué representa. Como tal, una matriz de transición es la representación de las probabilidades de pasar de un estado I a un estado J. Estos estados I y estados J son las clasificaciones de calificaciones crediticias. Entonces, la matriz de transición lo que nos va a representar son las probabilidades de pasar de un estado I a un tiempo t-1 y terminar en el estado J a un tiempo t. Siempre va a haber una ventana de tiempo y las calificaciones que se van a otorgar son representadas como viene ahí en la presentación. La calificación AA equivale a la calificación más alta. En cambio tenemos la calificación C que resulta ser la más baja y además tenemos la calificación D o el estado de default. Este estado de default vale la pena mencionar que es un estado de absorción, es decir, una vez que la empresa o la institución cae en default, no es posible salir de ella. Si llega a caer en ese estado, pues evidentemente con probabilidad 1 se mantendrá en dicho estado. Existen dos métodos principales que vamos a mencionar durante esta exposición. Uno de ellos es matrices de migración crediticia con transiciones individuales conocidas y el segundo es el mismo pero con las transiciones individuales desconocidas. El primero de ellos resulta ser bastante práctico y sencillo de implementar. Esto pues porque se tiene toda la información de las transiciones individuales, pero vamos a aterrizarlo en el sentido de que incluso apoyándome en el artículo se menciona que esta condición resulta no ser siempre muy realista ni muy cierta, porque al ser el riesgo de crédito un campo de estudio que no se ha sido estudiado como a lo mejor otros lo han sido, no se tiene como tal el seguimiento histórico de tantos años de empresas dándole la continuidad de sus transiciones de calificaciones crediticias. Sin embargo, si se tuviera, el método, como ya lo dije, es bastante sencillo de implementar y bueno, vamos a ver cómo se hace. Nuestra matriz de transición va a estar compuesta por todas las probabilidades de pasar de un estado I al estado J y esta probabilidad P y J se puede calcular de la siguiente manera. Es un cociente entre N y J que va a representar el número de empresas que se encontraban al tiempo t-1 en el estado I y pasaron al tiempo t al estado J. Es decir, por ejemplo, una empresa que tenía calificación crediticia AA al tiempo 0 y al tiempo 1 que pasó al estado B y a B lo denominamos como J. El denominador se encuentra compuesto por la suma de todas aquellas instituciones que se encontraban en el estado AA en nuestro caso, o generalmente en el estado I al tiempo 0 y van a pasar a cualquier estado. Viéndolo desde un punto de vista de probabilidad clásica,
sería casos probables entre casos totales. Y bien, así vamos a constituir nuestra matriz de transiciones, generando todas las combinaciones posibles de pasar de un estado I a un estado J, pudiendo ser I y J el mismo valor. Vale la pena mencionar que en el año de 1957, Anderson y Gutmann mostraron que el estimador P y J es de máxima verosimilitud. Como ya lo mencionamos, las inconveniencias de este método es que no siempre se cuenta con toda la información, entonces da pie al desarrollo del siguiente método, que justamente es cuando se tiene parcialmente dicha información. Este segundo método lleva por nombre matrices de migración crediticia con transiciones individuales desconocidas. La ventaja, como ya la venimos mencionando, es que no se cuenta con toda la información, pero con proporciones de datos se puede estimar una matriz de transición. Aquí, ¿qué vamos a asumir que tenemos como información? Bien, vamos a tener todas las instituciones, todos los entes financieros que se encontraban en un estado J a un tiempo t-1 o a un tiempo t. Y también vamos a asumir que tenemos la cantidad de instituciones que se encontraban a un tiempo I, a un tiempo J, un tiempo después que el anterior. ¿Cuál es la diferencia con el método de transiciones individuales? Bueno, que aquí vamos a desconocer exactamente cuántas instituciones pasaron de ser específicamente un estado K a un estado L. Pero vamos a estimar este grupo a través de la ecuación que vamos a ver en la parte de abajo de la presentación. Esta ecuación va a ser representada YJT, como ya mencionamos, son el número de instituciones que se encuentran en el estado J tiempo T. Esto se va a ver como la suma de todas las instituciones que se encontraban en un estado I un tiempo anterior, por esa probabilidad de pasar justamente del estado I al estado J, más un UJ. Este UJ va a representar un error, dado que es una estimación, va a representar el error. En esta presentación podemos verlo la forma matricial que va a tener la ecuación, donde P va a ser el vector de probabilidades, U nuestro vector de error, y X lo vamos a ver expresado como se encuentra ahí en la presentación. ¿Qué inconveniencia tenemos? Bien, el error U va a poder ser mucho más grande, su magnitud va a ser más grande también dependiendo de la dimensión que tenga nuestro vector YT-1. No se había mencionado, pero realmente la forma de clasificar, a pesar de que ya se tiene un sistema, pues podría ser ligeramente arbitraria. Tú podrías desglosar aún más clasificaciones de acuerdo a querer detallar un poco más las calificaciones crediticias que se tienen. Entonces, si ese vector se amplía su longitud, evidentemente nuestro error también se va a ver afectado y tendremos un mayor error y consecuentemente también tendremos una peor estimación. Esos son nuestros dos métodos principalmente usados para estimar las matrices de transición. Ahora bien, ese es un lado matemático, también tenemos que ver una interpretación económica y jugar con los factores que nos proporciona la misma economía y la misma historia. En primera, determinar cuál es nuestro objeto de estudio. Si a lo mejor nos interesa estudiar las transiciones en épocas de recesión, no tiene sentido irnos a un histórico, por muy antiguo que sea, en épocas en las que no hubo recesión. Tal vez sería mejor enfocarnos únicamente durante esos años y durante esa época. ¿Qué nos va a ocasionar? En primera, va a existir una diferencia de probabilidades. No será la misma probabilidad de caer en default en época de crisis económica a época de estabilidad financiera. Y por ende, si nosotros utilizamos nuestro conjunto de datos, la interpretación que le vamos a dar a nuestra matriz de transiciones no va a ser la correcta. De nueva cuenta, mencionamos el acceso a la información que se tiene. El riesgo de crédito no es un tema bastante antiguo.
se ha desarrollado en los últimos años. Entonces los históricos no son tan disponibles, no están tan disponibles como a lo mejor puede ser el precio histórico de una acción. Entonces nuestro criterio va a influir en el sentido de cuál es la información que vamos a necesitar y que vamos a ocupar, cuál es nuestro objeto de estudio y poder dar una interpretación lo más acercada a la realidad. Aquí tenemos un ejemplo de una comparación que se hizo. Este estudio se hizo sobre los non-performing loans. Tengo entendido que son los préstamos de cartera vencida. Hay 4 estados y se divide, este estudio justamente se divide en 2 décadas, del 84 al 93, 93 a 2004, y podemos ver claramente la diferencia de probabilidades que existen entre una década y otra. Para la segunda década, las probabilidades de poder, ejemplo, de estar en el estado 2 y pasar al estado A, era positiva. En cambio, en la primera década ni siquiera hay probabilidad justamente de pasar al estado A. Entonces, he ahí donde recae el criterio de la persona que va a estar trabajando con esto. Si se hubiera contemplado las 2 décadas como una sola época, pues evidentemente nuestras probabilidades se iban a ponderar un poco y probablemente no iban a reflejar lo que estamos buscando de una manera más exacta. Y por último, mencionar este método, Interest Coverage Data. Este método lo utilizamos para asignar clasificaciones, es decir, como calificaciones crediticias, y lo vamos a hacer a través del radio de ICR. Este radio va a ser obtenido como las ganancias antes de impuestos sobre los gastos de intereses. ¿Qué ventaja va a tener utilizar esta medida? Bueno, los datos los vamos a obtener de los balances de las empresas. Como ya he mencionado, no se tiene la información deseada, pues un balance de una empresa sí nos proporcionaría, porque por regulación las empresas y las instituciones se ven obligadas a entregar dichos balances pues cada trimestre o cada semestre, o dependiendo cómo la regulación se los pida. Sin embargo, esos balances sí se tienen históricos. Ahora bien, a mayor ICR vamos a tener una mayor calificación, como lo vemos en el recuadro de la presentación en la parte de abajo. Un ICR mayor a 1.5 será la calificación A. Si se encuentra entre 1 y 1.5, una calificación B. De 0 a 1 vamos a tener una calificación C, y posteriormente, si el ICR es negativo, será la peor calificación. Bien, estos son los 3 métodos. Realmente los 2 primeros sí son los métodos para estimar la matriz de transición. El último solamente es un criterio para dar una calificación y pues obviamente poder tener un poco más de información disponible. Esto con el fin de poder calcular las matrices de transición de Markov. Y como mencioné en un inicio, me parece que es de demasiada importancia que en todos los estudios, en todas los criterios que se tengan para aprobar un crédito, simplemente para tener el perfil de cliente de alguien, se tome en cuenta justamente la probabilidad de que caigan en incumplimiento. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta luego.